Hoy tenemos un tema increíblemente especial y poderoso para discutir. Si alguna vez te has sentido perdido, sin rumbo, o como si la vida no tuviera más para ofrecerte, este video es para ti. Voy a compartir contigo una perspectiva que puede abrir tus ojos y tu corazón a las maravillas que Dios tiene preparadas para ti. Porque sí, a veces pensamos que nuestras circunstancias actuales son el final de nuestra historia, pero Dios siempre tiene un plan mayor y más perfecto. Antes de comenzar, quiero que pienses en esto. ¿Alguna vez has subestimado lo que Dios puede hacer en tu vida? ¿Has sentido que tus problemas son demasiado grandes o que tus sueños son inalcanzables? Si es así, quédate conmigo, porque vamos a explorar cómo Dios tiene planes que superan tus expectativas más grandes. Imagina por un momento el amor más grande que puedas concebir. Tal vez pienses en el amor de una madre por su hijo, o en un amor romántico que te llena de felicidad. Ahora, multiplica ese amor por infinito. Ese es el amor que Dios siente por ti. Sí, tú, quien quiera que seas, donde quiera que estés, Dios te ama con una profundidad y una intensidad que es difícil de comprender con nuestra mente humana. Dios no solo te ama, Él te conoce íntimamente. Sabe tus alegrías, tus miedos, tus sueños y tus fracasos. En la Biblia, en el libro de Jeremías 1:5, se nos dice: antes de formarte en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Esto significa que Dios ha tenido un plan para ti desde antes de que nacieras. Increíble, ¿verdad? Pero este amor no es solo un sentimiento. El poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas de maneras que a menudo no podemos ver de inmediato. A veces, estamos tan atrapados en nuestras dificultades que no nos damos cuenta de cómo Dios está obrando a nuestro favor. Es como estar en una tormenta y no ver el sol detrás de las nubes. Pero el sol siempre está ahí. Y de la misma manera, el amor y el poder de Dios siempre están presentes en nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. Hablemos un poco más sobre el poder de Dios. En la Biblia, en Efesios 3:20, se nos dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esto significa que no solo puede hacer cosas asombrosas en tu vida, sino que puede hacer mucho más de lo que jamás podrías imaginar. Quizás estás pidiendo a Dios que te ayude a superar una dificultad, y Él tiene planeado no solo ayudarte a superarla, sino también transformarte en una persona más fuerte, más sabia y más llena de fe en el proceso. Un ejemplo claro de esto es la historia de José en el Antiguo Testamento. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, y sufrió mucho. Pero Dios tenía un plan mucho más grande para él. Al final, José se convirtió en el segundo al mando en Egipto, y fue instrumental en salvar a muchas personas de una hambruna devastadora. Lo que parecía un desastre, Dios lo convirtió en una bendición mucho mayor de lo que José o cualquier otra persona podría haber imaginado. Entonces, cuando te enfrentas a desafíos, recuerda que Dios ve el panorama completo. Su poder no está limitado por nuestras circunstancias. Él puede tomar lo que parece ser una situación imposible y convertirla en una oportunidad para mostrar su gloria y su amor por ti. Ahora, quiero que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Hay áreas en las que has sentido que estás al final de tu cuerda? ¿Hay sueños que has dejado de perseguir porque parecen inalcanzables? Te animo a que vuelvas a confiar en el poder de Dios. Él tiene mucho más para ti de lo que puedes ver en este momento. Ahora que hemos hablado sobre la inmensidad del amor y el poder de Dios, vamos a adentrarnos en cómo Dios obra de maneras misteriosas y sorprendentes. Este es uno de los aspectos más fascinantes de nuestra relación con Dios. Nunca sabemos exactamente cómo va a manifestar su poder y su amor en nuestras vidas, pero podemos estar seguros de que siempre está obrando para nuestro bien. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que algo inesperado cambió completamente tu vida para mejor? Tal vez fue una oportunidad que surgió de la nada, una persona que apareció justo cuando más la necesitabas, o una solución a un problema que parecía imposible de resolver. Estos son ejemplos de cómo Dios puede obrar en nuestras vidas de formas que no podemos predecir. La Biblia está llena de historias donde Dios obró de maneras sorprendentes. Tomemos, por ejemplo, la historia de Moisés y el Éxodo. El pueblo de Israel estaba atrapado en la esclavitud en Egipto, y parecía que no había escapatoria. Pero Dios tenía un plan. Llamó a Moisés, un hombre que se sentía inadecuado y temeroso, para liderar a su pueblo hacia la libertad. A través de una serie de milagros asombrosos, Dios demostró su poder y guió a los israelitas hacia la tierra prometida. Lo que podemos aprender de esta historia
es que Dios no siempre elige el camino más obvio o el más fácil. A veces, las soluciones divinas son inesperadas y desafiantes, pero siempre tienen un propósito mayor. En el caso de Moisés, no solo liberó a su pueblo, sino que también fortaleció su fe y su relación con Dios. Piensa en tu propia vida. ¿Hay situaciones en las que has sentido que no hay salida? Momentos en los que te has preguntado si Dios realmente está obrando. Es en estos momentos cuando debemos recordar que Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Su perspectiva es eterna, mientras que la nuestra es limitada. Vamos a profundizar ahora en algunas historias que nos muestran cómo Dios ha sorprendido a las personas con sus maravillosos planes. Estas historias nos sirven como recordatorios poderosos de que, sin importar nuestras circunstancias, Dios siempre está obrando para nuestro bien. Volvamos a la historia de José. Como mencionamos antes, José fue vendido por sus propios hermanos y terminó en Egipto como esclavo. Pasó por muchas dificultades, incluyendo ser acusado falsamente y encarcelado. Sin embargo, a lo largo de todo esto, José nunca perdió la fe. Creía firmemente que Dios tenía un plan para él. Y vaya que lo tenía. José interpretó un sueño del faraón que lo llevó a ser nombrado el segundo al mando en Egipto. Eventualmente, fue instrumental en salvar a su familia y a muchos otros de una hambruna severa. La historia de José nos muestra que incluso en las situaciones más oscuras, Dios está preparando algo mucho mayor para nosotros. Otra historia inspiradora es la de David. David era un simple pastor cuando Dios lo eligió para ser el rey de Israel. A pesar de ser el más joven y aparentemente el menos probable de todos sus hermanos, Dios vio en él un corazón conforme a su voluntad. A través de una serie de eventos sorprendentes, incluyendo su famosa victoria sobre Goliat, David pasó de ser un pastor a ser un gran rey. Esto nos enseña que Dios no elige a las personas según los estándares humanos. Él ve nuestro potencial y tiene planes para nosotros que van más allá de lo que podemos imaginar. Ahora, miremos algunas historias contemporáneas. Muchas personas hoy en día tienen testimonios poderosos de cómo Dios ha transformado sus vidas de maneras inesperadas. Tomemos por ejemplo la historia de Nick Vujicic. Nick nació sin brazos ni piernas y durante su infancia y adolescencia enfrentó numerosos desafíos. Podría haber fácilmente caído en la desesperación, pero en lugar de eso, Nick encontró fuerza y propósito en su fe en Dios. Hoy en día, es un orador motivacional reconocido internacionalmente, inspirando a millones de personas con su mensaje de esperanza y superación. Su vida es un testimonio de cómo Dios puede usar nuestras aparentes debilidades para hacer cosas extraordinarias. Otro ejemplo es el de Joni Eareckson Tada. A los 17 años, Joni sufrió un accidente de buceo que la dejó paralizada del cuello para abajo. En medio de su desesperación, encontró consuelo y propósito en Dios. A través de su ministerio, Joni ha tocado innumerables vidas, compartiendo su historia y el mensaje del amor y la redención de Dios. Su vida es una prueba de que Dios puede transformar incluso las tragedias más grandes en oportunidades para mostrar su amor y su poder. Estas historias nos muestran que, independientemente de nuestras circunstancias, Dios siempre tiene un plan. Puede que no siempre entendamos sus caminos, pero podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien. Las historias de José, David, Nick y Joni son recordatorios poderosos de que Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver y que siempre tiene algo maravilloso preparado para nosotros. Ahora, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Hay momentos en los que Dios te ha sorprendido con su bondad? Situaciones que, en su momento, parecían insuperables, pero que ahora ves como bendiciones disfrazadas. Tómate un momento para agradecer a Dios por esas sorpresas y para pedirle que te ayude a ver su mano en cada aspecto de tu vida. 3. Escucha y obedece la voz de Dios. Dios nos habla de muchas maneras, a través de la Biblia, en la oración y a veces a través de otras personas o situaciones. Estar atentos a su voz y dispuestos a obedecer es crucial para recibir sus bendiciones. A veces, Dios nos llama a hacer cosas que pueden parecer difíciles o incluso imposibles, pero es en la obediencia donde encontramos la mayor recompensa. Por ejemplo, tal vez sientas una inclinación a ayudar a alguien en necesidad, aunque no estés seguro de cómo podrás hacerlo. Al obedecer esa voz, podrías descubrir una nueva forma en que Dios quiere usar tus talentos y recursos para bendecir a otros, y en el proceso, serás bendecido tú también. 4. Confía en los tiempos de Dios. Uno de los mayores desafíos es aprender a confiar en los tiempos de Dios. A veces queremos que las cosas sucedan de inmediato, pero Dios tiene un plan perfecto y su propio calendario.
En Eclesiastés 3:11 se nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto nos recuerda que hay un tiempo perfecto para cada cosa y que debemos confiar en que Dios sabe cuándo es mejor para nosotros. La paciencia y la confianza en el tiempo de Dios nos ayudan a esperar con esperanza y a no desanimarnos cuando las cosas no suceden tan rápido como quisiéramos. Recuerda que Dios está obrando en cada momento y que su plan para ti es bueno. 5. Rodéate de comunidad y apoyo. Finalmente, es importante rodearse de una comunidad de fe que nos apoye y anime. Tener personas que oren por nosotros, que compartan nuestras alegrías y desafíos, y que nos recuerden las promesas de Dios, es vital. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10 versos 24 y 25: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad nos ayuda a mantenernos fuertes en la fe y nos proporciona un entorno en el que podemos crecer espiritualmente y estar abiertos a las bendiciones de Dios. Tómate un momento para reflexionar sobre estas 5 claves. ¿Hay áreas en las que necesitas crecer? ¿Podrías ser más agradecido, tener más fe, escuchar mejor la voz de Dios, confiar en sus tiempos o buscar más apoyo en tu comunidad? Identifica un área en la que quieras enfocarte y pídele a Dios que te ayude a crecer en ella. Continuando con nuestro mensaje, vamos a explorar más historias de fe y perseverancia. Estas historias no solo inspiran, sino que también nos enseñan valiosas lecciones sobre cómo confiar en Dios en medio de las pruebas y desafíos. La historia de Ana, una madre de fe. Ana es otro ejemplo increíble de fe y perseverancia en la Biblia. Ana era una mujer que deseaba tener hijos, pero durante muchos años fue estéril. En su dolor y desesperación, Ana nunca dejó de orar y buscar a Dios. Un día, mientras oraba fervientemente en el templo, hizo una promesa a Dios. Si le daba un hijo, ella lo dedicaría al servicio del Señor. Dios escuchó sus oraciones y le dio un hijo, Samuel, quien llegó a ser uno de los más grandes profetas de Israel. Ana cumplió su promesa y llevó a Samuel al templo para que sirviera a Dios. Esta historia nos muestra que Dios escucha nuestras oraciones y puede transformar nuestro dolor en bendición. Ana no solo recibió el hijo que tanto deseaba, sino que también tuvo el privilegio de ver a Samuel convertirse en un gran líder espiritual. Ahora una lección de perseverancia, la historia de Job. La historia de Job es una de las más profundas en la Biblia en términos de perseverancia y fe. Job era un hombre justo y piadoso, que lo perdió todo, su riqueza, su salud y su familia. A pesar de su sufrimiento, Job se mantuvo firme en su fe, rechazando las sugerencias de sus amigos y esposa de que maldijera a Dios. Job expresó su dolor y confusión, pero nunca perdió su fe en Dios. Al final, Dios restauró a Job, dándole el doble de lo que había perdido. Esta historia nos enseña que, aunque no siempre entendamos por qué sufrimos, podemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor y que nuestras pruebas pueden llevar a grandes bendiciones. Ejemplo contemporáneo: el viaje de Nelson Mandela. Vamos a trasladarnos a una historia contemporánea. Nelson Mandela, uno de los líderes más inspiradores del siglo XX, también nos muestra cómo la fe y la perseverancia pueden llevar a una transformación significativa. Mandela pasó 27 años en prisión por luchar contra el apartheid en Sudáfrica. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Qué bendición es despertar en esta nueva mañana que Dios nos ha regalado. Mientras muchos comienzan su día con prisa y preocupación, tú has elegido algo diferente. Has decidido empezar con lo más importante: conectar tu corazón con el corazón del Padre Celestial. Hoy vamos a orar juntos basándonos en el Salmo 1, ese hermoso salmo que nos enseña el secreto de una vida verdaderamente bienaventurada. No es casualidad que sea el primer salmo de toda la Biblia. Dios quiso que comenzáramos por aquí, entendiendo cuál es el fundamento de una vida que prospera en todo sentido. El Salmo 1 nos presenta una imagen preciosa, la del árbol plantado junto a corrientes de aguas. Este árbol no está ahí por casualidad, sino que fue plantado con propósito, en el lugar perfecto, donde siempre tendrá agua fresca para nutrir sus raíces. Así quiere Dios que sea tu vida y la mía. Si sientes que tu vida ha sido como la paja que el viento se lleva de un lado al otro, sin dirección clara, sin estabilidad, quiero que sepas que hoy puede ser diferente.
Dios quiere transformarte en ese árbol fuerte, con raíces profundas, que da fruto en su tiempo y cuyas hojas jamás se marchitan. Escribe en los comentarios árbol plantado si tu corazón desea ser transformado por esta palabra. Vamos a declarar juntos que no queremos vivir más como la paja al viento, sino como árboles plantados por Dios mismo en el lugar que Él ha preparado para nosotros. Antes de comenzar con nuestra oración, quiero pedirte algo importante. Si este mensaje está llegando a tu corazón, por favor dale me gusta a este video. No lo hago por números, sino porque cuando tú das me gusta, YouTube entiende que este contenido es valioso y se lo muestra a más personas que también necesitan comenzar su día con sabiduría divina. Piénsalo, tal vez hoy hay alguien que se despertó sin esperanza, sin saber hacia dónde dirigir su vida. Quizás hay una madre que no sabe cómo guiar a sus hijos, o un joven que está perdido entre tantas voces del mundo. Tu simple me gusta puede hacer que esta oración llegue exactamente a quien más la necesita. Tú tienes el poder de ser un portador de bendición. No subestimes cómo Dios puede usar tu pequeña acción para impactar la vida de otros. Cuando vives conforme a los principios del Salmo 1, tu vida misma se convierte en un testimonio que atrae a otros hacia el camino de la bendición. Vuelve a escribir árbol plantado en los comentarios. Al final de esta oración, voy a compartir contigo una revelación especial sobre cómo puedes implementar los principios del Salmo 1 en tu vida diaria de manera práctica. Será una herramienta poderosa que muchos están usando para transformar no solo sus mañanas, sino sus días completos. Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta nueva mañana, reconociendo tu infinita sabiduría. Qué hermoso es que hayas comenzado el libro de los Salmos, mostrándonos el camino hacia la verdadera bienaventuranza. No empezaste con reglas complicadas, ni mandamientos difíciles de entender, sino con una promesa. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Señor, entendemos que la bienaventuranza no es solo ser feliz por un momento, sino vivir en esa bendición constante que viene de caminar en tus sendas. Es despertar cada mañana sabiendo que estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto, siendo quienes tú nos llamaste a ser. Padre, reconocemos que vivimos en un mundo lleno de voces que nos dicen cómo ser felices, cómo tener éxito, cómo vivir la vida. Pero tu voz es diferente. Tu voz no grita como las voces del mundo, no promete cosas vacías, no nos engaña con espejismos. Tu voz es suave pero firme, es amorosa pero clara. Hoy declaramos delante de ti que no queremos andar en consejo de malos. Sabemos que en este mundo hay muchas voces, muchos consejos, muchas filosofías que suenan atractivas, pero que alejan el corazón de ti. Te pedimos discernimiento para reconocer cuando una voz no viene de ti. Señor, ayúdanos a distinguir entre el consejo que viene de la sabiduría humana y el consejo que viene de tu sabiduría divina. Muchas veces, los consejos del mundo suenan lógicos, suenan inteligentes, pero no llevan a la vida abundante que tú prometes. Queremos ser sabios para escuchar solo aquello que edifica, que construye, que nos acerca más a ti. No queremos detenernos en camino de pecadores. Entendemos, Padre, que hay momentos en la vida donde podemos sentir la tentación de quedarnos en lugares que sabemos no nos convienen. Lugares donde se habla mal, donde se critica, donde se planea lo que no te agrada. Danos fuerzas para seguir caminando hacia ti. Padre, reconocemos que a veces es fácil detenerse en el camino equivocado porque ahí encontramos compañía. Es fácil unirnos a la queja, al chisme, a la crítica, porque así nos sentimos parte del grupo. Pero tú nos llamas a algo más alto. Nos llamas a ser diferentes, a caminar por sendas de justicia. Ayúdanos a tener el valor de levantarnos y seguir caminando cuando nos demos cuenta de que estamos en un lugar que no te honra. No queremos ser de esas personas que saben lo que está bien, pero se quedan donde está mal porque es más cómodo o más popular. No queremos sentarnos en silla de burladores. Guárdanos de esa actitud de burla hacia lo sagrado,
de menosprecio hacia tu palabra, de esa soberbia que se cree más sabia que tu sabiduría. Mantén nuestro corazón humilde y reverente ante ti. Señor, protégenos del espíritu de burla que es tan común en estos tiempos. Vivimos en una época donde se burlan de la fe, donde se ridiculiza la pureza, donde se menosprecia la vida de santidad. No queremos ser parte de esa multitud que se ríe de lo que tú consideras sagrado. Padre, reconocemos que hay un camino peligroso en alejarse de ti. Primero andamos en consejo de malos, luego nos detenemos en el camino de pecadores y finalmente nos sentamos en silla de escarnecedores. Queremos detener este camino desde el primer paso. Queremos ser sensibles a tu espíritu que nos alerta cuando comenzamos a alejarnos. Entendemos que cada día, desde que despertamos hasta que nos acostamos, enfrentamos decisiones. Algunas parecen pequeñas, otras grandes, pero todas tienen el poder de acercarnos a ti o alejarnos de ti. En cada decisión hay dos caminos: el camino de luz que lleva a la vida y el camino de tinieblas que lleva a la muerte. Padre, ayúdanos a entender que no hay decisiones neutrales en la vida espiritual. Cada palabra que pronunciamos, cada actitud que tomamos, cada pensamiento que permitimos quedarse en nuestra mente, nos está llevando hacia ti o nos está alejando de ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestra brújula interna, que cuando estemos a punto de elegir mal, sintamos esa suave voz que nos dice: este es el camino, anda por él. No queremos ser guiados por nuestras emociones del momento, ni por lo que otros esperan de nosotros, sino por tu perfecta voluntad. Señor, sabemos que a veces tu camino no es el más fácil, no es el más popular, no es el que nos traerá aplausos inmediatos, pero sabemos que es el camino que lleva a la vida verdadera, a la paz que sobrepasa todo entendimiento, a la satisfacción del alma. Ayúdanos a entender que elegir tu camino no es una decisión que tomamos una sola vez, sino una decisión que renovamos cada mañana, cada hora, cada momento. Queremos ser esos bienaventurados que han puesto su confianza en ti y que por eso experimentan tu favor sobre sus vidas. Padre, cuando enfrentemos la presión de comprometer nuestros principios, recuérdanos que tu aprobación vale más que la aprobación de 1000 hombres. Cuando sintamos la tentación de tomar atajos que sabemos no te agradan, ayúdanos a recordar que el camino largo contigo es mejor que el camino corto sin ti. Sabemos que el mundo nos presionará para que sigamos la corriente, para que hagamos lo que todos hacen, para que callemos cuando deberíamos hablar y hablemos cuando deberíamos callar. Pero tú nos has llamado a ser diferentes, a ser luz en medio de la oscuridad. Danos valor para mantenernos firmes en tus principios, aun cuando eso signifique estar solos a veces. Recordamos que mejor es estar solos contigo que acompañados lejos de ti. Tu presencia es suficiente para llenar cualquier vacío que pueda dejar el rechazo del mundo. Señor, ayúdanos a ser compasivos con aquellos que aún no entienden el camino de la bienaventuranza, que nunca los miremos con superioridad, recordando que nosotros también estuvimos perdidos antes de conocerte. Que nuestro testimonio sea una invitación amorosa, no una condena dura. Padre, que esta elección de seguirte no sea una carga pesada en nuestros hombros, sino el gozo de nuestro corazón. Que podamos decir como el salmista: he escogido el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Te pedimos que nos ayudes a influenciar positivamente a otros con nuestras decisiones. Que cuando otros nos vean elegir el camino correcto, aun cuando es difícil, eso los inspire a hacer lo mismo. Queremos ser ejemplos de buenas decisiones en nuestras familias, trabajos y comunidades. Señor, sabemos que las decisiones que tomamos hoy determinarán dónde estaremos mañana. Las pequeñas elecciones diarias van construyendo el destino de nuestras vidas. Ayúdanos a ser sabios en las decisiones pequeñas, porque entendemos que las decisiones pequeñas se convierten en grandes resultados.
Padre, protege nuestro corazón de la amargura cuando otros no valoren las decisiones correctas que tomamos. A veces hacer lo correcto no trae reconocimiento inmediato. A veces hasta trae crítica. Pero sabemos que tú ves, tú sabes, tú valoras cada decisión que tomamos para agradarte. Te pedimos que nos des la sabiduría de Salomón para saber qué camino tomar en los momentos de confusión. Que cuando estemos en la encrucijada y no sepamos qué hacer, tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, ayúdanos a enseñar a nuestros hijos el camino de la bienaventuranza. Que vean en nosotros un ejemplo de lo que significa elegir siempre lo correcto. Que nuestro hogar sea un lugar donde se respiran los principios del reino de Dios. Gracias, porque cuando elegimos tu camino, no caminamos solos. Tú caminas con nosotros, delante de nosotros preparando el terreno, a nuestro lado dándonos compañía, y detrás de nosotros cuidando nuestra espalda. En el nombre de Jesús, declaramos que hoy elegimos el camino de la bienaventuranza. Padre, sellamos esta declaración con la confianza de que tú honras a quienes te honran. Que tu favor descanse sobre nosotros, no por nuestros méritos, sino por tu gracia, y porque hemos decidido caminar en obediencia a tu palabra. Padre amado, el salmista continúa diciéndonos que el bienaventurado es aquel cuyo deleite está en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Señor, queremos que tu palabra sea nuestro deleite, no nuestra obligación. Reconocemos que hay una gran diferencia entre leer tu palabra, porque sabemos que debemos hacerlo, y deleitarnos en ella como quien encuentra un tesoro. Cambia nuestro corazón, Señor. Que tu palabra sea más dulce que la miel a nuestros labios y más preciosa que el oro refinado a nuestros ojos. Padre, confesamos que muchas veces hemos tratado tu palabra como algo común, como un libro más entre tantos libros. Perdónanos por esa actitud. Ayúdanos a entender que en cada página, en cada versículo, en cada palabra, está tu corazón hablándole al nuestro. Señor, sabemos que el deleite no se puede fingir. No podemos obligarnos a deleitarnos en algo. El deleite es algo que nace del corazón cuando descubrimos el valor de lo que tenemos delante. Abre nuestros ojos espirituales para ver la belleza de tu palabra. Ayúdanos a leer tu palabra no solo con los ojos, sino con el corazón. Que no busquemos solamente información, sino transformación. Que no leamos solo para saber más, sino para ser mejores. Que cada vez que abramos la Biblia, esperemos encontrarnos contigo,